Comenzamos el siguiente apartado o tema, que es la última aplicación que vamos a ver de las derivadas, que es al cálculo de extremos absolutos y lo que se llaman problemas de optimización. El cálculo de extremos absolutos ya dije que es bastante más complicado que el de extremos relativos. La idea se basa en lo que se llama el teorema de Weierstrass. Weierstrass es el hombre que demostró este teorema, que dice lo siguiente: una función continua en un intervalo cerrado siempre tiene máximo y mínimo absoluto en dicho intervalo. Siempre, si la función es continua y el intervalo es cerrado, seguro que hay máximo y mínimo absoluto en dicho intervalo. La idea es sencilla, la demostración es bastante complicada, pero la idea es sencilla. Si intentáis dibujar una función continua, o sea que no haya que levantar el lápiz del papel, que sería la idea de continuidad, en un intervalo cerrado, o sea que la función empieza con un punto relleno y acaba con un punto relleno, eso es lo que se traduciría lo de intervalo cerrado, pues siempre va a haber máximo y mínimo, da igual como la dibujéis. Podéis hacer miles de dibujos, pues empieza con un intervalo relleno, con un punto relleno, la dibujáis como os dé la gana, acaba con un punto relleno, siempre hay un punto que es el más alto, este, y un punto que es el más bajo, este. Repito, mientras que sea una función que no dé saltos y nada y empieza y acaba en puntos rellenos, pues seguro que tiene que haber un punto más alto y un punto más bajo. Claro, la idea es sencillita, repito, la demostración es bastante complicada, pero como no la vamos a ver, simplemente hay que saberse el resultado. Si la función no fuera continua o el intervalo no fuera cerrado, el teorema no es cierto. Puede que haya máximo y mínimo absoluto, puede que no, puede que haya máximo sí, mínimo no, puede que haya mínimo sí. Entonces, si la función no es continua o el intervalo no es cerrado, no sé nada. Por ejemplo, imaginaos que la función es así, que esto es intervalo no cerrado, porque empieza en un punto relleno, hace así, yo qué sé, y acaba así que en un punto relleno. ¿Vale? O sea, el intervalo sería, si esto es A y esto es B, el intervalo sería abierto en A, cerrado en B. La función sí que es continua. ¿Tiene máximo absoluto? Sí, aquí está. Este es el punto más alto. ¿Tiene mínimo absoluto? No. El punto más bajo debería de ser ese. Pero como está relleno, no vale. Perdón, como está sin rellenar, no vale. No hay función en ese punto. Imaginaos que la función es así. Lo mismo que el intervalo ahora sería abierto. El punto más bajo debía ser ese punto sin rellenar, así que no hay punto más bajo. El punto más alto debería ser ese, no hay. Y si la función no es continua, pues todavía más problemas. Imaginaros, yo que sé, que la función haga así, una asíntota, y sí que acaba en un punto relleno, pero de nuevo, el intervalo no sería cerrado. ¿Hay punto más alto? No, porque esto sube todo lo que le da la gana. ¿Hay punto más bajo? Sí, de hecho dos, esos dos. Si la función no es continua, pues yo que sé, podría hacer así. El intervalo sí que podría ser cerrado. Incluso la función así, que dé un salto finito, por ejemplo. Aquí el problema es que la función no es continua. El intervalo sí que es cerrado. Empieza aquí en A, acaba aquí en B, y como acaba relleno, pues es el intervalo AB cerrado. ¿Hay punto más alto? No, este debería ser el punto más alto, pero como no está relleno, no. ¿Hay punto más bajo? No. Ese. Entonces repito, si la función no es continua, o el intervalo no es cerrado, o ambas cosas, no sé nada. Puede que haya máximo absoluto, puede que no, puede que haya mínimo absoluto, puede que no. Entonces, eso es lo que me dice el teorema de Weierstrass. Ahora, el tema de Weierstrass me dice que si la función es continua y el intervalo es cerrado, seguro que hay máximo o mínimo absoluto. Pero no me dice nada de cómo calcularlos, que es lo que a mí me interesa. De hecho, sí. De hecho, sabiendo que hay, me ayuda mucho a calcularlos. Porque la idea de lo siguiente que vamos a contar, cómo calcularlos, es la siguiente. Imaginaos como antes que tengo algo tal que así. Que hay máximo y mínimo. El mínimo estaría aquí y aquí. De hecho, los he dibujado dos mínimos. El máximo aquí. ¿Cómo los calculo? Pues la idea es sencilla. La idea es que me voy a fijar en el máximo. La idea es que o el máximo está dentro del intervalo, o está al principio, o está al final. No hay más opciones. Como sé seguro que hay máximo, o está al principio del intervalo, o está al final, o está dentro. Aquí en este caso está al final el máximo. Si está dentro, tiene que ser obligatoriamente un máximo relativo, además de absoluto.
Entonces, esa es la idea. O el máximo está al principio, o está al final, o tiene que ser relativo. Tiene que estar dentro, pero entonces obligatoriamente es relativo. Entonces, esa es la idea del método que vamos a explicar y esa es la idea de por qué el método funciona para calcular los extremos. Entonces, me vuelvo a la teoría. Este es el método para calcular. Para calcular el máximo y el mínimo absoluto de una función continua en un intervalo cerrado. Repito, el teorema de Ballestras me dice que en este caso seguro que hay máximo mínimo. Entonces voy a intentar calcularlo. Y además le voy a pedir que sea derivable en el abierto. Entonces, además de continua en el intervalo cerrado, derivable en el abierto. Pues basta conseguir los siguientes pasos. Luego se va a entender mejor en algún ejemplo, pero estos son los pasos que hay que seguir. Primero, calculo los puntos críticos dentro del intervalo, en el intervalo abierto. Los puntos críticos recuerdo que es donde la derivada vale cero. Es decir, calculo la derivada, veo dónde vale cero. Y me quedo con las soluciones que estén en el intervalo abierto, porque aquí me pueden salir soluciones, imaginaos que el intervalo es el 0,1. La derivada puede valer 0 en 7, perfectamente. Esa solución no vale. La derivada puede valer 0 en el 0. Esa no me vale, porque repito, tiene que ser las que estén en el abierto. Ese es el primer paso, calcular los puntos críticos en el intervalo abierto. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Calcular los candidatos a extremos relativos. Si el máximo y el mínimo absoluto estaban dentro, tenían que ser también relativos. Pero lo que estoy haciendo es calcular los candidatos a extremos relativos. Siguiente paso. Calculo la imagen en los puntos críticos del apartado del paso 1 y al principio y al final del intervalo. El que tenga mayor imagen obligatoriamente tiene que ser el máximo absoluto. Por lo que he dicho, como sé que hay máximo absoluto y o está al principio, o está al final, o está dentro, y entonces tiene que ser un punto crítico, pues el que más imagen más grande me dé, ese es el máximo. Y el que imagen más pequeña me dé, ese es el mínimo. Entonces, este es el método para calcular extremos absolutos. Claro, tiene varias limitaciones, como pone aquí. ¿Qué pasa si la función no es continua en el intervalo cerrado? Bueno, pues esto no nos va a pasar nunca. Entonces no me voy a enrollar. Pues depende de cuántas discontinuidades tenga y de qué tipo sean, pues a veces se puede apañar. A veces se puede hacer un apaño. Pero como no nos va a pasar, no me voy a enrollar. ¿Qué pasa si la función no es derivable en el intervalo abierto? Tampoco nos va a pasar. Pero aquí sería más fácil de solucionar. Pues incluiría, además de los puntos donde la derivada vale cero, incluiría los puntos donde no hay derivada. Los, los puntos angulosos, por si acaso, porque ahí también puede haber máximos y mínimos relativos que no sean puntos críticos porque no hay derivada. Entonces, en principio este, si pasase, que no va a pasar, no tendría mayor problemática que incluir los puntos donde no hay derivada, los puntos angulosos, antes del apartado 2, antes de mirar las imágenes. ¿Qué pasa si el intervalo no es cerrado? Que esto sí que nos va a pasar. Pues lo vamos a ver mejor con ejemplos. ¿Vale? Lo voy a explicar con ejemplos concretos. La idea es sencilla, os dejo que la penséis, la idea no es tremendamente complicada, pero lo vamos a explicar mejor con ejemplos. Entonces, las funciones van a ser continuas en el intervalo que sea, porque no tiene por qué ser cerrado, van a ser derivables en el intervalo que sea, ¿vale? Pero el intervalo puede que no me quede cerrado. Entonces vamos a ver vía ejemplos qué es lo que habría que hacer para poder apañar el método anterior. Pues esto es toda la teoría. Tenéis este documento subido al Drive y además tenéis un documento que ya lo tenéis en principio también en mano con cantidad de problemas de optimización. ¿Vale? Los problemas de optimización son problemas que me piden máximos o mínimos absolutos. Entonces son muy típicos, no son tremendamente habituales en selectividad, pero de vez en cuando sí que hay alguno. Entonces conviene saber resolverlos. Pues tenéis un documento, pues no me acuerdo si son como 30 resueltos y 30 sin resolver. Están casi todos los del libro, están casi todos los del libro de segundo de bachillerato. Entonces, la idea es que miréis los resueltos e intentéis hacerlos de sin resolver. Y si alguno no sale, pues intenta preguntar. Hay de todo tipo, los hay fáciles, los hay extremadamente complicados. Normalmente los de selectividad no son tremendamente complicados, ¿vale? Normalmente son
relativamente razonables, como los que creo que de los 30 que hay resueltos, podemos saber como 6 o 7 para que veamos qué pasa si el intervalo no es cerrado, qué pasa si es un intervalo infinito, cero infinito, que ese no es cerrado, eso es imposible que sea cerrado, qué habría que hacer para resolver los problemas. Pues eso en varios vídeos siguientes, porque como normalmente los ejercicios son un poquito largos, pues iremos viendo en varios vídeos, vamos a ir viendo ejemplos.